Así que abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a continuar con nuestra serie de Seamos Sabios, 1 Corintios. Y la semana pasada vimos el capítulo 5. Si recuerdas, empieza ya Pablo a tratar asuntos, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Internos, ¿no? El pastor Fermín comentaba eso, ¿no? Seamos sabios en el trato entre nosotros. Y continúa haciéndolo aquí en el capítulo 6. Entonces, ¿ya estás ahí en el capítulo 6? Esta porción trata de problemas que ve en la iglesia de Corintios. Obviamente eran los síntomas de la carnalidad, ¿no recuerdas? Y uno de ellos era que había pleitos entre ellos, ¿no? Y no solo pleitos, había hasta demandas, estaban demandando unos a otros. Y es lo que Pablo empieza a tratar aquí. El verso 1 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo expone un problema más, ¿no? Como te decía, dentro de esta iglesia, por causa de la carnalidad. Pablo comienza hablando de la iglesia en general y acusa que uno de ellos está recurriendo a tribunales seculares para tratar de arreglar sus diferencias. Y es lo que él está acusando aquí. Dice él, ahí al principio del verso, osa alguno. La palabra, o más bien el verbo osar, también se traduce en otros lugares en la Biblia como atreverse. Y es interesante eso, me llama la atención la reacción de Pablo ante este asunto. Él realmente estaba sorprendido por esta situación. En particular, ni siquiera mostró tal sorpresa por el caso que trató en el capítulo 5, ¿recuerdas? De este hombre y esta inmoralidad sexual. Pero aquí sí denota una sorpresa, ¿no? Se sorprende y dice, ¿es alguno hacer esto? O sea, ¿se atreve alguno a ir delante, ¿no? de los tribunales seculares y acusar a su hermano? Al parecer un creyente de Corinto había sido tratado injustamente por otro creyente y fue directamente a tratar su asunto delante, como dice ahí, de los injustos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos injustos? ¿No? Dice delante de los injustos. Pablo usa el término injusto en el sentido religioso, no en un sentido moral. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí él dice que el injusto es en el sentido de que él no ha sido justificado delante de Dios, ¿no? Que no ha sido salvo. Eso es lo que está diciendo. No era que los jueces de Corinto eran malos jueces, simplemente ellos no eran creyentes, ellos no eran cristianos. Y eso es lo que Pablo le alarma y le llama la atención. A Pablo le llama la atención que buscaran la justicia de aquellos que aún no habían sido justificados por Dios. Y sobre todo que no conocían, pues, la justicia de Dios. Para nosotros como creyentes, nuestra única fuente de justicia es Dios, ¿no es así? Entonces, Pablo dice, ¿por qué buscar la justicia en alguien que ni siquiera conoce esa fuente de justicia? Los cristianos deberíamos ser plenamente capaces de juzgar nuestros propios asuntos. Y no es correcto que vayamos a tribunales seculares para tratar de arreglar nuestros problemas. Eso es lo que Pablo está demandando aquí. En el verso 2, del verso 2 al verso 6, Pablo da las razones de por qué nosotros debemos de ser capaces de juzgar nuestros propios asuntos y por qué es un error buscar el juicio en tribunales seculares. Verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esa vida? Dice Pablo. La primera razón es por causa de nuestro destino. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Y es interesante, si te das cuenta, en este texto hay 9 preguntas. 8 versículos y hay 9 preguntas en 8 versículos, ¿no? Y es interesante eso porque es una forma en la que Pablo llama la atención, porque invita a meditar en ellas, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez cuando estás hablando con alguien y la verdad la otra persona ya se está durmiendo y te está dando el avión, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y de repente te hacen una pregunta, haces una pregunta y hasta despiertan, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Y creo que es lo que Pablo hace, ¿no? O sea, él lleva a la gente. Pablo en sus cartas hace mucho esto, preguntas retóricas, ¿no? Para precisamente llevarte a meditar, ¿no? Y Pablo lo que va a estar haciendo aquí es eso, llevarlos a meditar a estas personas, que mediten lo que están haciendo y lo que Dios ya les habló y les dijo. Aquí dice, ¿o no sabéis? Esta pregunta la hace varias veces. ¿No saben esto? Ahí en el verso 3, ¿no sabéis? En el verso 9 vuelve a preguntar, ¿no sabéis? En el verso 15 de este mismo capítulo les dice, ¿no sabéis? ¿Sí te das cuenta? Verso 16, ¿no sabéis? Verso 19 dice, ¿o ignoráis? Que en el original es la misma palabra, ¿o no sabéis?
Todo el tiempo se lo está diciendo esto a esta iglesia. Y es interesante ver esto, porque realmente este era uno de los problemas de esa iglesia. Capítulo 5, verso 6 también dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco levadura leuda toda la masa? Es interesante cómo repite esta pregunta. ¿No saben esto? ¿No saben el otro? Capítulo 10, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis? Capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis de los dones espirituales. Como una analogía de la situación en esta iglesia, podremos decir que había una enfermedad en esta iglesia. ¿No es así? Una enfermedad que se manifestaba por diferentes síntomas, pero que fue provocada por un mal, por un virus. ¿La enfermedad cuál era? La carnalidad, ¿no? Obviamente estoy diciendo que es una analogía, no estoy diciendo que el pecado sea una enfermedad. Es una simple analogía como lo podremos detectar, ¿no? La enfermedad era la carnalidad. Ese fue el diagnóstico de Pablo en el capítulo 3, ¿recuerdas? No puedo hablarles como espirituales porque son incapaces. Tengo que hablarles como a niños, como a carnales. ¿Recuerdas? Lo vimos en el capítulo 3. Entonces, Pablo ya detectó la enfermedad de esta iglesia. Era la carnalidad. Obviamente, había síntomas de esa enfermedad. Esos síntomas eran las divisiones, capítulo 1, la inmoralidad sexual, capítulo 5, el abuso del templo de Dios como el cuerpo del creyente, el abuso del cuerpo de Cristo más adelante como la iglesia, el abuso de los dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos simplemente eran síntomas del problema real que tenía la iglesia, que era la carnalidad. Pero, ¿qué fue lo que causó esta enfermedad? ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Qué virus o qué mal afectó al cuerpo de Cristo y trajo esta enfermedad al cuerpo? Aquí lo estamos viendo, es la ignorancia. ¿Sí te das cuenta de eso? Pablo está diciendo, no saben esto, no saben el otro, ignoran esto, están ignorando esto otro. La ignorancia fue lo que trajo ese problema en esta iglesia, la carnalidad. Y no fue una ignorancia por no tener el conocimiento. Al contrario, ellos estaban llenos del conocimiento, ¿recuerdas? Es más, se jactaban de ese conocimiento. Estaban envanecidos de conocimiento. Su problema no era ser llenos de conocimiento. Su problema es que estaban ignorando todo ese conocimiento y lo hacían voluntariamente. Ellos decidieron dejar a un lado lo que estaba escrito y lo que se les había enseñado. Pablo muchas veces está citando la Escritura y probablemente cosas que ya había enseñado esa iglesia. Si tú recuerdas, Pablo estuvo 1 año y medio con esa iglesia, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Te imaginas tener a Pablo como pastor 1 año y medio? Y esta iglesia no les sirvió, porque habían dispuesto a hacer un lado eso. Obviamente por su cultura griega, a ellos les llama más la atención pues el humanismo, cómo predica, cómo se ve, la oratoria. Y Pablo lo está llevando a ese punto. Están ignorando todo lo que se les ha enseñado. Por eso estaban envanecidos, ¿no? La palabra envanecido vemos que es hinchado, hinchados de soberbia. Porque eso es lo que hace la palabra, ¿no? Cuando realmente no la llevas a vivir, te hinchas. Y sabes algo, nosotros debemos tener cuidado con esto. Porque estamos en una iglesia donde nos dan de comer y bien, ¿no es así? Estudiamos la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, todo el consejo de Dios. Y sin duda Pablo les enseñó a esta iglesia todo el consejo de Dios. Una vez el pastor Fermín dijo esto: esta es una de las iglesias más peligrosas, ¿no es cierto? Porque estás expuesto a la Escritura y se te va a pedir cuentas de ello. El problema o la situación sería eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con todo el alimento que recibimos? ¿Qué es lo que estás haciendo con ese alimento? Si no quemas todas esas calorías, vas a engordar y vas a acabar como esta iglesia, hinchado de soberbia. Vamos a terminar hinchados como esta iglesia. Necesitamos precisamente quemar esas calorías, ¿no es así? ¿De qué manera? Pues ejercitándonos en la palabra, ¿no? Acompáñame a Santiago, por favor, capítulo 1. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1. Versos ya muy conocidos, que probablemente ni siquiera debe citar, porque ya lo conoces. Y eso muestra que has sido instruido en la palabra, ¿no es así? Santiago 1, verso 22, dice, pero sed, ¿cómo dice ahí? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque cuando tú eres solamente oidor y vienes y solamente te sientas en esa silla y escuchas, te estás engañando, dice Santiago, y vas a acabar como esta iglesia, viviendo una religiosidad, pero viviendo carnalmente, no en el Espíritu. Por eso es necesario que hagamos la palabra, ser hacedores de la palabra, vivir la palabra. De esa forma es como vas a quemar todas esas calorías que estás recibiendo en el alimento espiritual. Regresando a Corintios, dice, ¿no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Este juicio se llevará a cabo, obviamente está hablando en el reino milenial, ¿no? El reino milenario con Cristo. Mateo 19:28 es una referencia de eso. Jesús dice que todos los que han creído en Él, que le han seguido, van a reinar junto con Él, ¿no? Mateo 19:28. Y Él dice al final de ese verso, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ahora me gusta la conexión que va haciendo Pablo en los versículos. Al principio dice, ¿vos alguno de vosotros? ¿Te das cuenta? Está hablando de la iglesia en general. No está hablando de los que están afuera, ¿verdad? De los que no son creyentes, sino de la iglesia. Uno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, está hablando de los que no son creyentes, dice, y no delante de los santos, está hablando otra vez de los que son creyentes, ¿no es así? Y dice, ¿no sabías que los santos, ¿ves cómo lo está conectando? ¿No sabes que los santos han de juzgar al mundo? Dice, el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por lo tanto, ustedes son los santos, ¿no? Y es lo que está diciendo, ustedes tienen que arreglar su situación. Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, la pregunta es, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ¿no podrían juzgar cosas pequeñas? Me llama la atención cómo Pablo llama a los asuntos terrenales, porque es lo que está hablando, pequeñeces. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es interesante el contraste que la Biblia nos da entre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Y aquí lo está haciendo. Romanos 18, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Sí recuerdas? Y es una comparación de lo terrenal con lo celestial. Y siempre hay esa comparación en la Biblia. Todo lo que está aquí, lo terrenal, son pequeñeces delante de lo eterno, de lo celestial. Mira, acompáñame, Pablo vuelve a decir esto en 2 de Corintios, la siguiente carta, vuelve a decir esto a esta iglesia. En 2 de Corintios capítulo 4, fíjate lo que les dice, más adelante le vuelve a escribir a estos mismos creyentes, porque este también era un problema de ellos. Vivían de acuerdo, amoldados a este mundo, ¿no es así? Dice en 2 de Corintios 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, y está hablando de nuestra vida terrenal, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso, ¿de qué? De gloria, ¿no? El eterno peso de gloria, está hablando de la eternidad. Verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, esas pequeñeces, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese era otro problema de la iglesia, ellos tenían su vista solamente en lo terrenal, les costaba trabajo poner su vista en lo celestial. Y Pablo les dice, todas estas cosas por las que están peleando, cosas terrenales, son solamente pequeñeces. Son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y el verso 3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y dices, ¿en serio vamos a juzgar a los ángeles? Pues eso es lo que dice la Biblia. Pasajes como Isaías 24, verso 21, dice que claramente Dios va a castigar a los ángeles. Por lo tanto, va a haber un juicio para los ángeles. Obviamente es una referencia de los ángeles que pecaron contra Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, habla acerca de eso. Segunda de Pedro 2, verso 4, dice el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio. ¿Te das cuenta? Está hablando de ángeles que pecaron contra Dios. Judas también habla acerca de estos ángeles. Judas verso 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahí vamos a estar tú y yo, juzgando aún esos ángeles, juzgando con Cristo. Pero lo que Pablo está enseñando a esta iglesia es que
nosotros participaremos en ese juicio con Dios, ¿no? Fíjate también lo que dice Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a las iglesias. Pablo le dice a 2 iglesias acerca de este juicio. Apocalipsis 2, por favor. Verso 26, la iglesia de Tiatira le dice esto: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, dice, sobre las naciones. Juzgar al mundo, ¿recuerdas? Después, en el siguiente capítulo, en el verso 21, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te das cuenta que vamos a estar ahí sentados con Cristo juzgando a las naciones? Y como dice Pablo, no solo a las naciones, juzgando a los ángeles. Por último, Apocalipsis 20, verso 4, escribe Juan: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y es bien interesante esto, porque ¿quiénes son los que recibieron la facultad de juzgar? Lo vimos en las iglesias, capítulo 2 y 3. Al que venciere, ¿sí? Y Juan enseña que lo que ha vencido es nuestra fe, que hemos creído en Él. Por lo tanto, los que vamos a estar juzgando ahí son los que hemos creído y seguido a Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Te decía, está hablando de ese tiempo, de reinar con Cristo 1000 años. Y Pablo enseña esto a esta iglesia, y probablemente ya lo había enseñado. Por eso dice: ¿no sabéis estas cosas? Ya se las enseñé, regresando a 1 Corintios 6. Dice ahí entonces: ¿cuánto malas cosas de esta vida? Si ustedes van a estar juzgando esas cosas en el milenio, ¿cómo es que no pueden juzgar las cosas de esta vida? La primera razón es, como te decía, por causa de nuestro destino. Cuando reinemos con Cristo, nosotros vamos a juzgar al mundo e incluso, como llamamos, a los ángeles. Por tanto, deberíamos de poder juzgar cosas pequeñas, ¿no es así? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Esa es la primera razón. La segunda razón es que cualquier creyente tiene la capacidad de juzgar correctamente los asuntos. Acompáñame al verso 5, dice, voy a leer del 4, dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿A quién se refiere con menor estima en la iglesia? Simplemente sigue hablando de los injustos, como ya los mencionó, y también los va a mencionar como los incrédulos. Está hablando de aquellos que no han creído en Jesús. Esto de menor estima en la iglesia simplemente está hablando de los menos calificados. ¿Por qué? Pues porque no han creído en Jesús. Ahorita vamos a ver eso. Verso 5, para avergonzaros lo digo, dice: pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Como te decía, esa es la segunda razón. Pablo está enseñando que cualquier creyente tiene la capacidad de juzgar correctamente los asuntos terrenales. Él dice: no hay entre vosotros sabio. Ellos estaban orgullosos, ¿recuerdas? Se jactaban de su sabiduría. Por eso Pablo habla de la sabiduría al principio, lo leíamos en el capítulo 1, lo estudiamos en el capítulo 1. Sin embargo, sus acciones demostraban que no había ni un hombre sabio entre ellos. Ese era el problema de esa iglesia. Pablo casi le está diciendo: ¿qué han hecho con todo lo que yo les he enseñado? Acompáñame a Santiago, por favor, capítulo 3. Y es bien interesante, y creo que debemos de entender el significado de sabiduría bíblica. Ya lo vimos en el capítulo 1, realmente Pablo lo que está diciendo ahí, ¿no? Sabiduría humana, sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría humana es lo que están haciendo ellos, simplemente llenándose de conocimiento, ¿no es así? El mundo ve a la gente sabia, aquellos que se han llenado de conocimiento y tienen mucho conocimiento y han estudiado muchas carreras y muchas maestrías y doctorados, bla, 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 bla. ¿No es así? Pero Dios no. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios, ¿no es así? No es llenarte de conocimiento, es temer a Dios. Que Dios te diga una sola cosa, te diga: ¿sabes qué? Eso no me agrada. Y tú digas: ok, no voy a hacer eso,
delante de Dios eres una persona sabia. ¿Sí te das cuenta de eso? Aunque sea una sola cosa, pero con que temas a Dios y obedezcas, delante de Dios eres una persona sabia. No importa tanto conocimiento, lo que importa es que tú temas a Dios. Fíjate lo que dice Santiago ahí, capítulo 3 te dije, ¿verdad? Verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y va a decir la manera en la que podemos mostrar y saber quién es sabio y entendido entre nosotros. Dice, muestre por la buena conducta sus, ¿qué? ¿Te das cuenta? La sabiduría se muestra. No en lo que te aprendes, sino en lo que haces. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. También me gusta eso, dice en sabia mansedumbre. Aquellos en el mundo que se llenan de conocimiento, lo menos que tienen es mansedumbre, ¿no es así? Son déspotas, pero en Cristo no es así. La iglesia no debía de ser así. Y es lo que está diciendo y enseñando aquí Santiago. Muestren sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Eso es lo que estaba viendo en la iglesia. Por eso estaban demandándose. Y había pleitos entre ellos. Porque había amargura en sus corazones, porque habían celos y había contención. ¿Sí te das cuenta de eso? Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque eso es lo que estaban haciendo, estaban engañando. Porque esta sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Él ya dijo, toda buena dádiva y don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, él dice, esta sabiduría no viene de lo alto, no es de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Es fuerte lo que está diciendo aquí Santiago. La sabiduría que solamente muestra celos, contienda, porque yo estoy hinchado de soberbia, eso solamente es terrenal, animal y diabólica. Ahora es interesante la palabra que usa en el griego original como se traduce como animal, es la palabra súgicos, donde viene la palabra psicología. Pero lo interesante es que esta misma palabra súgico es la palabra que Pablo utilizó en 1 Corintios 2, verso 14, cuando habla del hombre natural. ¿Te acuerdas cuando estudiamos eso? El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios. ¿Sí recuerdas? Y la palabra natural es la palabra súgicos. ¿Sí te das cuenta cómo ya entonces conecta todo esto? La sabiduría de ellos era sabiduría natural, no era sabiduría espiritual. Se estaban conduciendo de una forma animal y, como dice ahí, diabólica. Regresando a Santiago, verso 16, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es lo que había en la iglesia. ¿Recuerdas al último, el capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo les dice, aparten ese perverso? ¿Recuerdas? Es lo que había en la iglesia. Perturbación, lo vemos aquí en el capítulo 6. Pero la sabiduría, verso 17, dice Santiago, fíjate el contraste, pero la sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría que desciende de Dios, es primeramente pura. Eso que es limpia. Eso es pura, es limpia. Después pacífica. Obviamente en la iglesia no había paz. En la iglesia de Corinto. Después pacífica, amable. Esta palabra amable. Hasta que vine a Cristo pude entender lo que significa la palabra amable. ¿Sabes qué significa eso? Que eres fácil de amar. Eso es lo que significa amable. Que a la gente no le cuesta trabajo amarte. Y eso es lo que hace Dios. Es amable, es benigna, llena de misericordia. Obviamente aquí no había misericordia entre ellos. Y de buenos frutos no había un buen fruto. Sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Obviamente esto, regresando a 1 Corintios 6, no había en esa iglesia. ¿Por qué? Como digamos, están hinchados, llenos de conocimiento, sabiduría, pero sabiduría del mundo, no sabiduría de Dios. Y Pablo lo que les dice es que debería de haber un creyente que pudiera juzgar el asunto correctamente. ¿Por qué dice esto? Acompáñame en los capítulos anteriores, el capítulo 2, lo que citaba hace rato, capítulo 2, verso 14. Pablo dice esto, dice, porque ellos tienen la mente de Cristo. Capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, súgicos, lo que te decía de Santiago, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo dice ahí? Espiritualmente, o sea, son incapaces de hacerlo, porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso no pueden entenderlas ni discernirlas correctamente. En cambio, verso 15 dice, el espiritual, el hombre que ya nació de nuevo. El espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El verso 16 da la explicación, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y contesta Pablo, mas nosotros tenemos, ¿cómo dice ahí? La mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos revela todas las cosas que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Por eso Pablo, regresando al 1 Corintios 6, les está mostrando esto. ¿Cómo es que no hay ni uno que pueda juzgar esas cosas? Si todos ustedes ya nacieron de nuevo, ya no son hombres naturales, son espirituales. ¿Qué está pasando con ustedes? Obviamente ya vimos el problema, estaban hinchados de soberbia. Pero es lo que les está mostrando. Dios nos ha dado la facultad, como vemos, para poder juzgar correctamente a la luz de la palabra todos los asuntos terrenales. Y cuanto más los que ocurren dentro de la iglesia, ¿no es así? Pablo no está diciendo que los cristianos debemos de tener nuestro propio sistema judicial, ¿no?, para manejar asuntos penales. Más adelante él mismo, Pablo escribe en Romanos capítulo 13, ya lo estudiamos cuando estudiamos Romanos, que lo apropiado es que el gobierno o el Estado se encargue de los asuntos penales. ¿Recuerdas Romanos 13, verso 1? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados, estas autoridades civiles, ¿no?, que pone Dios, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, Pablo no está haciendo, como te decía, no está poniendo una base de un sistema judicial en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos tienen la capacidad, como te decía, de manejar los asuntos civiles entre ellos. Eso es lo que está diciendo. Él dice en el verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Pablo no estaba en contra, como te decía, de una acción legal, no está en contra de eso, porque ya en Romanos lo escribió. Es más, en Hechos 25 nos narra cómo él, el mismo Pablo, apela a los tribunales romanos cuando es apresado. Él apela por su derecho como ciudadano romano. Por lo tanto, el Pablo no está en contra, como te decía, de una acción legal. Lo que para Pablo estaba mal era que un hermano tuviera pleito con otro hermano, y como dice ahí, delante de los incrédulos. Qué mal testimonio, ¿no es así? ¿Te das cuenta? Y dices, pero ya no ocurre eso, ¿verdad? Tristemente muchas veces y todo el tiempo está ocurriendo cosas así. Y es por eso, porque uno de los creyentes, si no es que los dos, son carnales y no han entendido la gracia de Dios, no han entendido el perdón de Dios y no pueden llegar y poner orden. Pablo, en el capítulo, en el verso 7 en adelante, versos 7 y 8, exhorta al agraviado. Lo ideal hubiera sido que la iglesia resolviera la controversia, es lo que Pablo está diciendo, pero como la iglesia no lo estaba haciendo, se dirige directamente al agraviado. Ya habló a la iglesia, ¿te acuerdas que te decía al principio? Habla del capítulo, del verso 1 al verso 6, verso 1 al 6, habla en general a la iglesia. Pero el verso 7 y 8 está hablando a la persona agraviada. Y él les dice esto: así que, por cierto, ya es una falta de vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En la iglesia de hoy, como en la iglesia del tiempo de Pablo, no debe de existir ninguna razón para que un cristiano demande a otro cristiano. Aquí lo está diciendo Pablo. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros, les dice.
La palabra aquí falta también se traduce como pérdida o como fracaso. Pablo le está diciendo, ustedes ya fracasaron en esto. Ya tuvieron una pérdida. ¿De qué está hablando? ¿Qué pérdida es? Ahorita vamos a ver eso. Este hombre buscaba justicia, sin reconocer la justicia que había recibido por gracia solamente. Buscaba ganar y en verdad él estaba perdiendo de lo que Dios quería hacer en él. En Primera de Pedro, capítulo 2, también el apóstol Pedro habla de esto. Primera de Pedro 2, verso 19. Acompáñame ahí, por favor. Dice, porque esto merece aprobación. Fíjate, Pedro está diciendo, esto merece una aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Te das cuenta? O sea, si tú estás sufriendo una molestia injustamente, aún por un hermano, dice Pedro, esto merece aprobación. Y explica por qué en el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, diciendo, si pecas y te va mal, pues ahí no hay ningún mérito, no hay ninguna aprobación, pero cuando te va mal, ¿no? Porque estás haciendo lo bueno, ahí sí, dice aquí, eres aprobado delante de Dios. Dice verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Es increíble lo que va a decir Pedro aquí. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados a seguir las pisadas de Jesús, y aún en su sufrimiento. Y es lo que está diciendo aquí. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, es nuestro ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, todo lo que Jesús sufrió, sí fue una injusticia. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es lo que está diciendo Pedro. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está el perdón de Dios. Y es lo que Pablo le está recordando a esos creyentes. Pablo le está pidiendo a este hombre que confíe en Dios. No en los jueces seculares, ni en las demandas judiciales, ni en los tribunales. Él está diciendo, confía en Dios. Un juicio en los tribunales de justicia es una pelea, ¿no? Que puede traer daños irreparables a una persona. Daños económicos, daños psicológicos, daños espirituales, y hasta daños morales. Una pérdida moral es peor que cualquier ganancia material. Y Pablo lo sabía. Realmente ellos no estaban edificándose. Al contrario, estaban destruyendo. Por eso es importante que como creyentes, como cristianos, resolvamos nuestros conflictos con los principios de Dios. Si te das cuenta, Pablo no se interesa en los detalles del problema, ¿verdad? Ni siquiera sabes cuál es el problema. Pablo se enfoca en los principios del problema. Principios que vimos ya, me parece la semana pasada. Acompáñame a Mateo, por favor, Mateo capítulo 18. Principios que Jesús mismo dio para su iglesia. Mateo 18, verso 15. Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y acúsalo con los incrédulos. ¿Dice ahí? No dice así, ¿verdad? Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ve y ponte a cuentas con él, lo estoy diciendo. Mas si no te oyere, verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Que haya testigos de lo que está sucediendo. Y el paso 3, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Son los principios o los pasos que Dios nos ha dado para tratar ciertas situaciones. Eso obviamente termina diciendo tenlo por gentil y publicano porque esa persona realmente está comportando
carnalmente o simplemente nunca ha creído en Jesús. Y está dentro de la iglesia, pero no es un creyente. Entonces, es muy claro lo que Pablo está diciendo y lo que la Biblia en su contexto nos enseña acerca de esos asuntos entre nosotros como creyentes. Él le dice a este hombre, o a esta persona, no sabemos si es mujer o hombre, dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Y Pablo estaba exhortando a este hombre a hacer algo muy difícil, renunciar a lo que merecía, a lo que era justo para él, ¿no es así? Pero eso tenía un bien, tenía un propósito, darle gloria a Dios, testimonio a Dios. O sea, los que no conocían a Cristo podían ver eso entre ellos, el perdón de Dios. Y esa es una enseñanza directa de Jesús. Regresando a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, Jesús, acompáñame ahí por favor, Mateo 5, en el Sermón del Monte, en el verso 38, enseña acerca de esto. Dice ahí Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que hace lo malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué dice esto? Porque nuevamente son cosas terrenales, son pequeñeces comparado a lo eterno, a lo celestial. Continúa diciendo en el verso 43 Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Te das cuenta cómo Jesús cambió todo esto? Porque Él mismo lo hizo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estos hombres no parecían hijos de Dios. Y así es como te ves cuando estás tratando tus asuntos de una forma terrenal. No pareces hijo de Dios, no pareces que confíes en Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, a los que no conocen a Dios? O sea, ¿qué te diferencia de ellos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es fuerte lo que Jesús está diciendo, pero eso es la medida. Y Pablo es lo que le está diciendo a este hombre, regresando a 1 Corintios 6. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? El verso 18 le dice, verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos nuevamente. La respuesta de este hombre no era la correcta, estaba pagando mal por mal, es lo que le está diciendo ahí. Pablo también dijo esto en Romanos 13, verso 17. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, sean creyentes o no sean creyentes. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Obviamente, no siempre le vas a dar gusto a la gente, ¿verdad? Pero en cuanto te sea a ti posible, busca la paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, ¿no? Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ve lo que dice el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Y este hombre se estaba venciendo. ¿Por qué? Porque estaba actuando de la misma forma. ¿Te das cuenta? Con maldad. Y Pablo le está diciendo eso. Por eso lo está exhortando a él. Si te das cuenta, no fue con el que hizo el agravio,
sino fue con él agraviado, ¿no es así? Y es por eso, porque la respuesta no era la correcta, estaba pagando mal por mal. Juan Calvino, respecto a este pasaje, comenta: por tanto, si un cristiano quiere defender sus derechos ante los tribunales, sin ir en contra de Dios, deberá de tomar mucho cuidado de no ir a la corte con un deseo de venganza, malos pensamientos, ira o con cualquier cosa ponzoñosa. En todo, el amor debe de ser su guía. Y ¿sabes qué? Me encanta, porque lo que estamos viendo realmente era difícil, como te decía. Lo que Pablo le está pidiendo a este hombre no era algo sencillo. O sea, si me hacen daño, ¿cómo debo yo de responder con bondad en lugar de pues vengarme por lo que hizo, o por lo menos que pague lo que me hizo, el daño que me hizo? No era sencillo. Pero algo que he aprendido en mi caminar con el Señor es que Dios nunca te llama a hacer algo sin que te haya dado la capacidad para hacerlo. Cuando Dios te llama a hacer algo es porque ya te capacitó para llevarlo a cabo. Y Él ya lo había hecho con esta iglesia. Dios ya había derramado su amor a esos creyentes, ¿no es así? Es lo que dice Romanos 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ya estaba en ellos. Ya tenían la capacidad de poder perdonar y amar, porque ellos habían experimentado el perdón y el amor de Dios. Pero el problema era que se habían olvidado de ejercer ese amor. Precisamente la cura que necesitaba esta iglesia era esa, el amor. Así como Pablo identifica el problema de esta iglesia, ¿recuerdas? Te ponía una analogía, ¿no? Como viendo que el problema era una enfermedad, ¿no? Y era la carnalidad, y los síntomas que eran divisiones, y lo que generó el virus que generó esa enfermedad fue la ignorancia. Había una cura, y Pablo se las va a enseñar. Así como Pablo identifica el problema de esta iglesia por medio de los síntomas que presenta, él también identifica lo que iba a atacar realmente ese mal, que era el amor de Dios. Era mostrar el amor que Dios ya les había dado, les había mostrado. Es más adelante en el capítulo 8, Pablo empieza a desarrollar ese tema. El capítulo 8 solamente te lo voy a leer. Verso 1 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Empieza a ver otro tema acerca de ellos, no en su carnalidad. Pero fíjate lo que dice el Pablo ahí al final: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese era el problema con ellos. Tanto conocimiento los tenía hinchados, envanecidos, sin la sabiduría espiritual, solamente una sabiduría terrenal, diabólica, como veíamos. Él les dice: pero el amor, ¿qué hace? Edifica, construye. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su iglesia, que crezcamos en el conocimiento de la verdad. No que nos llenemos solamente de conocimiento, que edifiquemos. Y él dice: y si alguno se imagina, verso 2, que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, ustedes realmente no saben lo que debían de estar sabiendo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y esa es la clave. Más adelante Pablo, hablando en 1 Corintios 13, este capítulo que habla del amor de Dios, en el verso 7 él dice: el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Te suena? ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no lo soportas? Ese es el amor de Dios. Y es el amor que ellos necesitaban mostrar. Esa era la cura, lo que necesitaban eso, reconocer el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan sabía bien esto y conocía bien esto. Verso 7 dice: amados, 1 de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros. Está hablando de la iglesia. Amémonos unos a otros. En esta iglesia no había eso. Dice: porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la clave de todo el asunto. Ellos no conocían a Dios. Conocían la Escritura, pero no conocían a Dios. No tenían una relación genuina con Dios. Y esa es la exhortación al día de hoy.
que busquemos tener una relación genuina con Dios, que dejemos de llenarnos de conocimiento, que empecemos a vivir eso, de una relación genuina con Dios. Eso es lo único que va a ejercer ese fruto. No es una obra, ¿verdad? El amor es un fruto, es el fruto del Espíritu. Y eso solamente se logra cuando pasas tiempo con Dios, cuando le conoces. No es algo que tú te esfuerces para hacer, es algo que brota de tu corazón. Así como Pablo identifica el problema, como te decía, él identifica la cura. ¿De qué forma podía atacar esa carnalidad? Y era el amor de Dios. Termino con este versículo, 1 Pedro 4:8. Pedro escribe: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta? Era lo que necesitaba esta iglesia. Conocer a Dios, llenarse de ese conocimiento. La palabra conocimiento que usa Juan es la misma palabra que usa en Juan 17:3. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿recuerdas? Es la palabra ginosco, que habla de un conocimiento por experiencia, porque tienes una relación con esa persona. Y eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos de esa manera, que tengamos una relación con Él, para ejercer ese fruto y para que toda la gente pueda ver que somos hijos de Dios. Esta iglesia no parecían hijos de Dios, y aún los incrédulos probablemente blasfemaban el nombre de Dios por culpa de ellos. Y sabes, el día de hoy ocurre eso en la iglesia, tristemente. Los tribunales, todas las personas que están en un rango ejerciendo algún juicio, cuando llega gente que dice que conoce a Dios, se burlan. Y después les quieres predicar: no, sabes que ya conozco a los cristianos. Mejor no me vengas con eso, ya los conozco. Qué triste, ¿no? Necesitamos tener una relación genuina con Dios, íntima, para que podamos mostrar ese amor, para que la gente pueda ver que Dios está vivo y que les ama. Vamos a orar, lo voy a pedir a los de la alabanza que suban, y mientras que alabamos a Dios, medita en esto, medita en lo que Dios te ha hablado, ¿no? Si tú estás sufriendo algún caso similar, ¿no? Obviamente está hablando entre creyentes, ¿no? No expone en ningún momento este asunto con otra persona que no sea creyente. Pero ¿cuánto más? ¿No es así? Los que no conocen a Dios. Jesús dice: hacer amigos por las ganancias injustas. Es una oportunidad, es una bendición. No la pierdas como él la estaba perdiendo, de poder mostrar a Cristo, mostrar su amor a aquellas personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Dios, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, Señor, como ya